aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, se refiere a Israel, otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dice, o como se dijo mejor: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a empezar por ahí. El escritor de los Hebreos en este capítulo 4 comienza hablando del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? ¿Reposo para Dios o reposo en las Escrituras? Tiene muchos significados o muchas formas en las que Dios representa el reposo. Por ejemplo, todos sabemos que el día de reposo para los judíos era el día sábado. El día de reposo, el día que no se hacía nada, el día que la ley prohibía cualquier tipo de actividad, desde el viernes al atardecer hasta el atardecer del día sábado. No se podía hacer nada, no se podía cargar nada, no se podía caminar distancias largas. Era el día de reposo. Pero la idea de reposo en las Escrituras es mucho más amplia que un solo día. La Biblia menciona, y la Biblia dice, que Dios estableció un día de reposo que es el sábado. La Biblia dice que Dios estableció un año de reposo que es después de 7 años, al año siguiente la tierra reposaba. Y Dios estableció que después de 49 años, el año 50, era el año del jubileo, o el año de la alegría, del gozo, o el año del reposo. En ese año de jubileo es que las propiedades volvían. Por ejemplo, si él vendía su heredad, en el año del jubileo, él recuperaba su heredad. Si había un esclavo en casa, en el año de jubileo, o sea, cada 50 años, el esclavo tenía que ser libre. Era un año que Dios estableció para reposo. Y también las Escrituras hablan que el reposo para Dios era la tierra prometida. Por eso la Biblia dice, Josué habla de esa tierra prometida a la que los introdujo Josué. Y la Biblia dice que esa es la tierra de reposo. Pero también hay otra interpretación de lo que es reposo en las Escrituras. Y esa última interpretación de lo que es reposo en las Escrituras es la persona de Cristo. Cuando tenemos a Cristo, accedemos al reposo. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios iba preparando el entendimiento de su pueblo. Dios iba preparando el entendimiento de la gente a través de las Escrituras. Por eso Dios en un principio creó los cielos y la tierra, y la Biblia dice que al séptimo día Dios descansó. Dios no estaba cansado, no como nosotros que nos movemos un poco y ya falta el aire, ¿no? Por eso hay que ir al gimnasio, cuidarse, ponerse. Al séptimo día Dios descansó, porque Dios le estaba enseñando al ser humano acerca del reposo. Por eso es que Dios, como un símbolo, dejó establecido que el séptimo día el ser humano
descanse como un símbolo, como una señal. Por eso Dios estableció que al séptimo año la tierra repose, sea un descanso para la tierra. Por eso Dios estableció que cada 50 años las heredades sean sueltas, los esclavos sean sueltos como un reposo. Por eso Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para darles reposo. Los hizo atravesar un desierto y los introdujo a la tierra prometida como un reposo, hasta que viniera Cristo y la mente del ser humano esté preparada para entender que Cristo es nuestro verdadero reposo. Le pongo otro ejemplo. Dios estableció muchísimas maneras de sacrificios. Había que matar animales, derramar sangre, había que traer al altar, había que hacer diferentes formas, libaciones, holocaustos, ofrendas de paz, muchísimos tipos y formas de ofrendas, hasta que apareció Cristo. Entonces la mentalidad de la gente entendió, claro, yo derramé sangre porque la ley lo decía, y ahora Él derramó sangre, Él es el sacrificio perfecto. Y la mente podía así de esa manera entenderlo. Por eso Dios habla de diferentes formas de reposo hasta que aparece Cristo, y Cristo es nuestro verdadero reposo. Por eso es que nosotros no guardamos los sábados, porque la Escritura dice que quien está en Cristo reposa de todas sus obras, y Él es nuestro verdadero descanso. Cristo es nuestro reposo, no solamente un sábado, sino también domingo, lunes, martes, miércoles, todos los años, todos los días. Es nuestro jubileo, es nuestra libertad, Él es el descanso de la tierra. Cristo es el símbolo perfecto del reposo del ser humano. Pero el apóstol, el escritor a los hebreos, está desarrollando una idea. Y esa idea comienza en este capítulo 4, hablando acerca del reposo y poniendo ese paralelo diciendo: tomen como ejemplo a Israel, que ellos tenían el reposo delante y no supieron entenderlo. Entraron, pero no lo pudieron disfrutar. Pónganlo como ejemplo ahora para que no les pase. No sea cosa que vengan a un culto y salgan de la misma manera. No sea cosa que digan voy a la iglesia, pero no tengan reposo ni paz en su interior. Entonces tomen ejemplo, porque Cristo no es como Israel, que estaba en la tierra prometida y decía, y el reposo está dentro del reposo, está en la tierra prometida. Venimos a Cristo, venimos a la iglesia, decimos yo voy a la iglesia y mi reposo, estás en el reposo, porque el reposo es Cristo. Lo que habría que hacer es examinar si verdaderamente estamos en Cristo Jesús. La idea sigue y el capítulo sigue, porque no es eso lo que voy a predicar esta noche, es solamente una introducción del capítulo 4. Ahora viene lo que quiero hablar. Note usted que después del escritor hablar del reposo, él engancha, por decirlo y graficarlo de una forma, lo que viene después. Lea conmigo del verso 11. Verso 11. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí viene el versículo 12, que es lo que quiero hablar esta noche. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno de esos versículos que yo le llamo para pegarnos en la puerta de la ladera, ¿no? Un clásico. ¿Quién lo conoce? La palabra de Dios es como espada doble filo, es un clásico. Pero ningún versículo puede estar aislado de su contexto si queremos entenderlo en profundidad. Por eso es que el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, viene hablando acerca del reposo y luego introduce la idea de una palabra viva y eficaz. Lo que nos está diciendo las Escrituras es que para que la palabra del Señor sea viva y sea eficaz, esa palabra tiene que trabajar encontrándonos a nosotros en el lugar correcto. Porque si no estamos en el lugar correcto, la palabra no va a ser viva y eficaz. Por eso es que él habla y él dice: procuren entrar, no como Israel, que teniendo el reposo ahí adelante,
parece no haberlo alcanzado. Primero, Dios nos tiene que introducir en el reposo para luego trabajar a través de una palabra y que sea efectiva, viva y eficaz. Porque si no, yo voy a estar fuera de ese reposo, y fuera del reposo, ¿sabe lo que hay? Una mente dispersa, un corazón inquieto, emociones volátiles y una sensación de que uno mira para todos lados y dice, ¿qué siente esta gente, no? Yo no sentí nada, no me pasó nada, no sentí una cosquilla, y uno ve por ahí uno llorando, ¿no? La palabra de Dios tiene un ámbito donde trabajar en Cristo. La palabra de Dios tiene un estado del ser humano en el cual trabajar en plenitud, en reposo. Porque si estamos inquietos y volátiles, es muy difícil que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cuando dice que es una espada de filo que corta, ¿eso sabe qué es? Es una operación a cielo abierto. Y para operar a alguien primero hay que anestesiarlo. Porque ese bisturí va cortando precisamente, no para lastimar, sino para sanar. Como el bisturí del médico. Pero primero hay que poner a esa persona en estado de reposo. Y entonces el médico va a poder trabajar tranquilo, va a abrir el corazón a cielo abierto, y ahí va a trabajar. Ahí va a trabajar. Ahí la palabra va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué uno recibe y por qué otro no la palabra del millón? ¿Por qué uno crece y otro no? Respuesta. Porque en el lugar correcto, en la posición correcta, que es en Cristo, que es la roca, que es mi sustento, que es mi reposo, la palabra de Dios es efectiva y eficaz y produce todo aquello por lo cual esa palabra es enviada. Ahora bien, hay muchos versículos o muchas cuestiones en la Biblia que a menudo tienen dos interpretaciones o más. Y eso no es raro, porque la Biblia habla de que la iglesia manifiesta a los ambientes y a las potestades. La Biblia dice que la iglesia manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa multiforme? Una sabiduría que tiene muchas formas. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Explíqueme una gracia que tiene muchas formas. Yo entiendo esto y es nada más que esto, y es este pedacito 4x4, es esto nada más que esto. La gracia es multiforme. Si yo no lo entiendo, ok, yo me enfoco en lo que entiendo, en la gracia que se me fue dada. No entiendo la gracia de otro, no hay ningún problema, porque la gracia es multiforme. La gracia es diseñada en la eternidad para cada quien, para su asignación. Todo dentro de las Escrituras. Ninguna cosa rara, ni fuera de un diseño. Lo que estoy explicando es que hay cosas que no son 1, 2, 4. Hay cosas que tienen un significado literal y una interpretación espiritual. Hay cosas que tienen un sentido literal y tienen un sentido simbólico, metafórico también, y espiritual. Cuando la Biblia habla de una palabra de Dios que es viva y eficaz, y esa palabra funciona dentro de un ambiente de reposo, no de turbulencia, no de pleito, no de contienda, no de chismería, no sé si falta seguir con un ejemplo, no, está bien, ¿se entiende, no? ¿Se entiende? Perfecto, avanza. No en ese ambiente de reposo y de la paz de Cristo que tanto necesita este mundo,
y nosotros lo encontramos en Cristo Jesús. Viene una palabra, y esa palabra, por lo que describe el escritor, está comparando a una espada que está entrando dentro de un cuerpo. Y él describe muchas partes de ese cuerpo. Y él describe muchas cosas que ocurren dentro de un cuerpo. Interpretación literal. La palabra entra al organismo humano de cada individuo y trabaja dentro de nosotros. Interpretación literal. Interpretación espiritual. La palabra habla al cuerpo que es la iglesia. Y esa palabra funciona en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como una palabra enviada para trabajar dentro de un organismo vivo que es la iglesia. A esa explicación espiritual es la que vamos a analizar esta noche. No a una palabra que viene a individuos, sino una palabra que nos encuentra a todos en el reposo que es Cristo. Y esa palabra es Cristo, porque la Biblia dice que el verbo se hizo carne, la palabra es Cristo. La Biblia dice, el libro de Apocalipsis dice, que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Por lo tanto, toda profecía es Cristo expresándose, toda palabra es Cristo porque Él es el verbo. El cuerpo es Cristo, la palabra es Cristo. Por lo tanto, este versículo nos habla de un Cristo que se está hablando a sí mismo. Por eso la Biblia dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Es como si Cristo dijera, porque la Biblia dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿por qué? Porque Dios habló a Abraham, Dios habló a Moisés. Lo que le habló a Abraham no le dijo a Moisés. Dios utilizó un profeta acá, Dios utilizó otro profeta allá, porque ninguno de ellos podía contener toda la magnitud de la revelación de Dios. Entonces Dios le hablaba a uno, le hablaba a otro. Dios habló muchas veces, no repetitivamente, sino dispensando su revelación a muchos individuos en la historia. Llámele Jeremías, llámele Isaías, llámele. Y la Biblia dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. A uno le hablaba en sueño, a otro le hablaba de otra forma, a otro en parábolas, a otro de otra forma, de otra. Pero la Biblia dice, pero en los postreros días, Él nos habló a través del Hijo. Toda la revelación del Padre ahora está concentrada en Cristo. Y ahora ya Él no habla a individuos, ahora Él habla el Hijo Cristo. Y toda expresión del Hijo es a su iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Dios no va a andar buscando por ahí otro cuerpo por allá, otro por allá. No. Cristo ya tiene un cuerpo en esta tierra que es su iglesia. Y toda expresión del Hijo va a ser a su propio cuerpo, a su iglesia. Él habla a su propio cuerpo. Le pongo un ejemplo. Jesús le decía a sus discípulos, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, vendré por mí mismo. Qué cosa loca, ¿no? ¿Qué lenguaje tan profundo? Yo me voy y vengo por mí mismo. Yo voy y me busco de vuelta. ¿Por qué? Porque Cristo se va, pero nosotros somos su cuerpo. Le pongo otro ejemplo de cómo Dios resume todas las cosas en uno, porque la idea es esa. Cristo dijo, Señor, esa gloria que me diste antes de la fundación del mundo, esa gloria que tenía solamente contigo, yo quiero que ellos también la tengan. Y que seamos uno, así como yo contigo, Padre, ellos también con nosotros sean uno. La iglesia sobre esta tierra, ¿sabe qué es lo que hace? Unifica al Padre, al Hijo, al Espíritu y a su cuerpo, que es la iglesia, en uno. Por eso que a los ojos de Dios no existen muchas iglesias sobre esta tierra, somos uno. Y Dios cuando habla no dice, voy a hablar al ministerio fuego divino, voy a hablar al ministerio fuego chisposo, voy a hablar al ministerio fuego, rayo y centella, voy a hablar. No, Dios habla, Cristo habla a su cuerpo, a la iglesia. Y el que tiene oídos, oye.
Y el que no tiene oídos, no oye. Todo se calibra en una sola cosa. Por eso el libro de Apocalipsis dice algo tan glorioso al final. El libro de Apocalipsis dice: ven, Señor Jesús. Y luego añade: el Espíritu y la novia dicen: ven. El Espíritu y la iglesia dicen exactamente la misma cosa. La iglesia no puede decir una cosa y el Espíritu acá prisionero que no lo puede, quiere hablar tantas cosas y la iglesia está diciendo otra cosa. No, el Espíritu y la novia dicen ven, porque todo es Espíritu. La Biblia dice, y vamos a analizarlo con ese sentido espiritual, Cristo hablando a su propio cuerpo. Dice la palabra, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Lo he dicho en alguna oportunidad, pero esa expresión me encanta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios, cuando creó el ser humano dentro del reino animal, es la única especie que tiene un lenguaje desarrollado, ¿no? Los animales se pueden comunicar a través de gritos o de cosas, ¿no? De silbido, qué sé yo. Pero el ser humano tiene un lenguaje complejo, capaz de describir, capaz de expresar emociones, capaz de registrar historias. Porque el lenguaje, cuando Dios le dio el lenguaje al ser humano, le dio un sistema de lenguaje efectivo. ¿Qué quiere decir que algo es efectivo? Que cumple con su función a la perfección. ¿Qué significa que un lenguaje sea efectivo? Siempre y cuando hablemos el mismo idioma. Que yo pueda decir algo, por ejemplo, ¿me puede correr eso? Tomando el ejemplo, ¿me puede correr eso que está ahí? Alguien que entiende el idioma se levanta, va y lo corre, porque eso quiere decir que mi lenguaje es efectivo. Yo hablo, hay un receptor, entiende, se crea un feedback, una retroalimentación, una respuesta, la persona va porque escuchó un mensaje, responde, y eso significa que un lenguaje es efectivo. Pero Dios, aparte de tener una palabra y un lenguaje efectivo, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros también tenemos un lenguaje eficaz, ¿o no? Nos hacemos entender. Pero Dios, aparte de expresarse con un lenguaje efectivo, la Biblia dice que su palabra es viva y eficaz. Es decir, que lo que Dios expresa tiene vida propia, lo que Dios suelta. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando Dios hace millones de años dijo: produzca la tierra y hierba verde, esa palabra que Él soltó es efectiva, por eso la tierra comenzó a producir, porque Dios lo dijo. Y como esa palabra es viva, pasaron miles y miles y miles de años y la tierra sigue produciendo. ¿Sabe por qué? No porque se acuerda de lo que Dios dijo, sino porque esa palabra sigue siendo viva, está viva, y esa palabra sigue produciendo porque esa palabra está viva. Lo que Dios dijo tiene vida. Lo que Dios dice se mantiene vivo, y cuando Dios habla a su cuerpo es una palabra que tiene vida propia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es Cristo. Porque la palabra es Cristo. Entonces, cuando Cristo habla a su cuerpo, Él es la cabeza, Él es el cuerpo, Él es la palabra, Él es la espada. Él produce, Él va sanando, Él va produciendo, porque eso ocurre dentro de un organismo vivo. Eso es la iglesia. Yo voy ahí, estoy yendo a un lugar que me siento bien porque están ahí. No. La iglesia es muchísimo más que eso. No es un lugar donde voy. No es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Y todo lo que Dios viene hablando, eso queda vivo en los ambientes. Usted se lleva eso y eso sigue produciendo. No me acuerdo mucho porque no agarré tanto, no importa. Eso está vivo en su ser. Eso está vivo en los ambientes. La Biblia dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Es decir, Cristo mismo, hablando a su cuerpo que somos nosotros, es como una espada
de doble filo que empieza a cortar, empieza a cortar, empieza a cortar. Es el primer efecto que produce una palabra. La palabra es viva y eficaz. Dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vamos a comenzar por ahí. Cristo mismo habla a su iglesia, y cuando Cristo habla a su iglesia, Él separa, Él corta el alma del espíritu. Acompáñame por favor a un versículo en 2 de Corintios, y ya volvemos a Hebreos nuevamente. 1 de Corintios, perdón, capítulo 15, verso 45. ¿Qué significa eso de que alma y espíritu? Dice la palabra, así también está escrito, fue hecho el primer Adán. ¿Qué cosa? No escucho. ¿Qué dice? Alma viviente. Para cantar sí, pero para ayudar al predicador ni ahí, ¿no? Así son. ¿Qué dice? Alma viviente. Y el postrer Adán. Por eso la palabra tiene que separar el alma y el espíritu, porque Dios no le habla a él, Dios le habla a él. Dios no tiene, Cristo no tiene nada que hacer con él, Cristo trabaja con él. Por eso su palabra, que es viva y eficaz, separa alma viviente de espíritu vivificante. ¿Qué es alma viviente? Es el Adán que se quedó en el huerto, que pecó. La Biblia dice que el primer Adán es alma viviente. Ese es el hombre caído. Pero el postrer Adán es espíritu vivificante. Por eso es que Cristo tiene que trabajar en nuestro espíritu, no en nuestra alma. Por eso la palabra del Señor tiene que necesariamente, para empezar a trabajar, recién para empezar a trabajar, tiene que cortar y separar el alma del espíritu, porque la iglesia no es alma, la iglesia es espíritu. Porque Dios no trabaja en el alma, Dios trabaja en el espíritu. Porque Dios no tiene nada que hacer con él. ¿Sabe lo que Dios tiene que hacer con él? Aniquilarlo, para que surja. Se lo explico mejor. La Biblia habla que nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Despegarnos nuestro ADN, nuestra naturaleza, del primer Adán, que es alma viviente, y recibir la naturaleza del postrer Adán, que es Cristo, porque Cristo es espíritu vivificante. ¿Qué diferencia lo pongo así, entre el almático y el espiritual? El almático, como se maneja por su alma, en el alma están las emociones, está la mente, está la voluntad. Entonces todo resuelvo de acuerdo a mis emociones, a mi mente y a mi voluntad. Todo. Si siento, si no siento, si entiendo, si no entiendo. Si me nace o no me nace. Iba a decir si me canta o no se me canta, pero es más entendible si me nace o no me nace. No me nace, no siento, no quiero. No, ¿sabe qué? No, así no. ¿Sabe qué, Señor? Así no. No me diste la 4x4, yo quería la 4x4. Fui al cajero, no tenía nada, y yo estaba esperando que me paguen. Así, Señor, no, eso es algo. Eso no es espíritu. Porque el espíritu no necesita entender para obedecer. El espíritu vivificante, Jesús dijo, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Siempre. No lo olviden, siempre. El alma, hay una cosa ahí, ¿no? Pero el espíritu siempre está dispuesto.
¿Sabes tu tierra y tu parentela dónde? No te importa, yo te voy a mostrar. Pues listo, Señor, ahí vamos, ahí vamos. Hago mis cositas y vamos, ahí vamos. Por eso la Biblia llamó a Abraham mi amigo. Porque alguien que sin entender, no importa, Dios me manda. Tengo un sentido de llevar la mercadería, pero debe ser el diablo que está molestando. No, este debe ser el diablo. Tengo un sentir ahí pasó mi hermano y sentí tanto Amados, Dios trabaja en el Espíritu. Por eso la espada del Espíritu pasa por toda esa turbulencia, como pasa la atmósfera, ¿no? Pasa la atmósfera y turbulencia, después entra en un espacio de... La palabra del Señor atraviesa toda nuestra alma, con todas sus emociones, toda nuestra voluntad. Trabaja en todo eso, hasta llegar a lo más profundo de nuestro ser, que es el Espíritu. Lo primero que hace la palabra, volvemos a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Lo primero que hace la palabra, separa el alma del espíritu, porque la iglesia es espíritu. La iglesia no es ni almática ni mucho menos carnal. La iglesia es espíritu, compuesta por hombres y mujeres espirituales, que piensan como espirituales, que reaccionan como espirituales, que viven como espirituales, que sienten como espirituales, que hablan como espirituales, que se acuestan como espirituales, que viven como espirituales. Por eso la Biblia habla del capítulo 8 de Romanos que tenemos que vivir en el Espíritu. La palabra más o menos, no siento nada, no siento que bueno, no será, pienso, no será que estamos en el lugar equivocado, tenemos que entrar en reposo. Y que la palabra tiene que trabajar en mi alma y sacar toda esa turbulencia. Y en mi espíritu tiene que nacer la verdadera obediencia, que es la obediencia del Hijo. Filipenses capítulo 2 habla de la obediencia que tenemos que aprender. Aprendan de Él, que siendo Dios se hizo hombre, se hizo siervo. Aprendan que su obediencia lo lleva a la cruz. La obediencia no me lleva a un estrado y un aplauso. La obediencia siempre nos lleva a una cruz, porque en la cruz Él es exaltado y nosotros muertos en la cruz, en Cristo. Esa es la verdadera obediencia. La obediencia no es para hacer algo y ser aplaudido. La obediencia es para que Él sea visto en esta tierra. Esa es la obediencia en Cristo. Sí. Versículo, estamos en el 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra comienza, Cristo hablando a su cuerpo, no a un individuo, porque en Cristo no somos individuos. En Cristo no hay griego, no hay judío, no hay siervo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. En Cristo somos un cuerpo que es iglesia. En Cristo somos iglesia. No hay distinción. Lo pongo un poco más ilustrativo. Porque el cuerpo es uno. En Cristo no hay grupitos. Somos uno en Cristo Jesús. Y la palabra viene para todos. Un cuerpo. Un bautismo. Una fe. Un Padre. Un cuerpo. Luego de que la palabra se pare, viene la palabra y dice, alma, no tengo que hablar. Las emociones acá, no, ¿dónde está el espíritu? Acá está el espíritu. Listo. Primera parte cumplida. La palabra viene al espíritu. Hay veces que la palabra se aborta en el solo camino. Cuando viene la palabra y yo la abarajo con mi razonamiento, con mis sentimientos, con mi alma, o con la cara del predicador, ahí se anula todo un proceso, ¿no? Porque la palabra no va a llegar, porque ya la anulé en mi mente, mis emociones y mi voluntad, mi alma, ya la anulé. La palabra no va, porque la palabra engendra. Por eso no hay que abortar una palabra.
La palabra, cuando la dejamos fluir, llega y engendra. Y la palabra va a hacer en nosotros todo lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Saben por qué? Porque la palabra permanece viva. Aunque todo mi alrededor se muera, la misma palabra que sigue produciendo hierba en esta tierra, que fue suelta hace millones de años, esa palabra sigue viva. Y lo que Dios habló, eso está vivo en todo mi ser. Eso está vivo en la iglesia. Dios no lo olvida, Dios no lo... Porque eso está vivo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo puedo ser débil y puedo ser, iba a decir inútil, pero ineficaz creo que va a ser más. Puedo ser ineficaz, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo segundo que afecta a la palabra dentro del cuerpo, que es la iglesia, son los tuétanos y las coyunturas. ¿Qué son los tuétanos y qué son las coyunturas? Las coyunturas son las articulaciones, donde se une hueso con hueso. Hay muchas cuestiones en la articulación. Hay veces que las articulaciones se gastan, ¿no? Hay un producto milagroso que Arcoflex, que funciona espectacular. Pero bueno, eso para otro mensaje. Hasta Sergio, saludamos a Sergio ahí. Gloria a Dios. La Biblia dice que la palabra viene en las articulaciones. ¿Por qué la palabra viene en las articulaciones? Porque si hay alguna articulación que está medio haciendo ruido, ¿vio? No sé si después de los 40 suele pasar, ¿no? Alguna cosa que subir una escalera, todo. La palabra viene ahí. Porque articulación, ¿sabe lo que significa articulación? Esto es una articulación, miren. Dame todo. Esto es una articulación. Cuando yo me uno a mi hermano, si la articulación se desgasta y yo tengo una división, la palabra tiene que venir a unir la articulación nuevamente. Porque el cuerpo del Señor es uno. Un cuerpo no puede estar separado, desmembrado o dividido. Por eso la palabra dice que cuando el Señor habló a la iglesia del apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, decía, ¿cómo? Uno dice, yo soy Pablo, yo soy Apolo. ¿No son carnales acaso ustedes? ¿Cómo van a estar divididos si todos somos de Cristo? La iglesia es uno. La iglesia es una. Y la palabra trabaja en las articulaciones. ¿Sabe por qué trabaja en las articulaciones? Primero, porque la articulación hace que un cuerpo sea ágil. Imagínense si usted más de la articulación, no lo podría hacer. No piense en el ejemplo como un individuo, piense en la iglesia. Piense en una iglesia haciendo esto. Piense en una iglesia avanzando. Piense en una iglesia que se mueve. Piense en una iglesia que tiene vida, tiene articulación. Porque cuando yo empiezo a tener problemas con mis hermanos, es como una... Y empiezo a tener problemas con otro grupito. ¿A dónde? ¿Qué iglesia? Viene la tiniebla y... me dan una zurra. No, hermano, la iglesia tiene que ser libre. Venir y estar ahí. ¿Quién vino ahí? Ya, yo le conozco a él. No, hermano, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. La iglesia está libre. Viene otro más, gloria, viene un dedo gordo ahí. Viene un dedo chiquito. Y ahí. Ahí vino otro. Y somos, porque eso es la iglesia. Y eso es lo que hacen las tinieblas. Por eso las tinieblas vienen siempre a la rodilla. A quebrar huesos. Por eso la Biblia dice, y la profecía, Salmo 22 dice, cuando colgaron a Cristo no rompieron ninguno de sus huesos. Porque ese cuerpo no podía ser profanado, ese cuerpo estaba entero. Esa es la iglesia de Jesucristo. Ni un hueso roto. Todas las articulaciones funcionando correctamente. Todas. Esa es la iglesia. Y la palabra primero comienza a atacar todo rasgo de división. Eso te dice la Biblia. Segundo, los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? El tuétano no es la articulación. El tuétano está dentro del hueso. El tuétano es una masa viscosa que se forma dentro del cuerpo. ¿Saben qué es lo que dice la anatomía, no? ¿Cuál es la función del tuétano? Dentro del hueso. Vio que a veces en los huesos hay como un color rojizo, ¿no?
Hay un color rojizo, porque dentro de los huesos se forman los glóbulos blancos y los glóbulos rojos en el tuétano. El tuétano tiene la función de que el hueso crezca a la velocidad correcta, de la forma correcta, con la fortaleza correcta, con la porosidad correcta, crezca de la manera correcta. El tuétano se encarga de eso. El tuétano se encarga de que el cuerpo crezca correctamente, no deformado. El tuétano se encarga de que empiece a producirse dentro de los huesos. ¿Me está entendiendo el lenguaje espiritual, no? ¿Se acuerda de Jeremías? Señor, yo quise dejarte, pero sentía en mis huesos que me quemaba. Esa es la estructura, esa es la esencia, eso es lo más profundo de la iglesia. Lo más profundo de la iglesia, donde se crean los anticuerpos de la iglesia. Anticuerpos, ¿sabe qué es? Cuando viene una infección, todos los anticuerpos, todos los glóbulos rojos, todos los glóbulos se agilizan y se van donde está la infección, la rodean y la aniquilan. Qué hermosa que es la iglesia espiritual. Qué hermosa que es el ambiente de una iglesia espiritual. Allá cayó uno, allá metió la pata uno. Vamos todos ahí, vamos a rematarlo ahí. Uno se equivocó. Eso no es iglesia. Se cayó uno ahí. Y se da vuelta y escupen ahí para que. Hay ambientes así. Te equivocaste. Sos el peor de todos. Y a veces la persona se olvida de dónde salió, ¿no? Y lo que era antes de venir a Cristo, ¿no? Estamos en la gracia. Y la palabra viene a las coyunturas para mantener todo unido en el vínculo perfecto del Espíritu. Porque el Espíritu es el único que puede mantener viva su iglesia. No lo hace nadie más que el Espíritu. Solo el Espíritu puede mantener la iglesia unida. La palabra viene a los tuétanos, donde se producen los anticuerpos del cuerpo de Cristo. Donde está esa maravilla del tuétano que está dentro de los huesos, que hace que todo esté creciendo sano. La palabra viene ahí, en lo profundo de la iglesia. Y después, cuando la palabra viene a lo más profundo y empieza a trabajar como si fuera desde adentro hacia afuera, ¿se da cuenta? Separa el alma del espíritu. Comienza. Estoy hablando de la iglesia como cuerpo, ¿no? Nunca, no olvídense que empiezan los tuétanos. Sigue con las coyunturas, luego los tuétanos. Y después dice la palabra. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Cuando la iglesia, la palabra logró eso en el cuerpo de Cristo, llegar a lo más profundo, a la esencia, esa misma palabra comienza a sacar a flote y discierne los pensamientos. Porque no se olviden que el nuevo pacto, ¿sabe dónde funciona el nuevo pacto? La Biblia dice que Dios le dio las leyes a Moisés en tablas. Eran 2 tablas, pero Dios dijo, pero yo haré un nuevo pacto y escribiré mi ley en la mente y en el corazón. La mente son los pensamientos y el corazón son las intenciones del corazón. La palabra llega a lo más profundo y saca a luz los pensamientos y las intenciones del corazón. Si los pensamientos son para edificación del cuerpo de Cristo o no. Si las intenciones son para edificación del cuerpo de Cristo o no. Una iglesia que se expone a una palabra del Espíritu, mire, es glorioso, es tremendo. Termino. Versículo siguiente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Empieza desde adentro hacia afuera. Separa el alma del espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice la palabra, no hay cosa creada, no hay cosa externa a la iglesia. ¿Qué dice la palabra?
No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué quiere decir eso? Ya la palabra dejó de trabajar interiormente y ahora se exterioriza a un ámbito que está cercano, pero por fuera de ese cuerpo. ¿Se da cuenta? Ya no es una iglesia que se nutrió, ahora es una iglesia que puede discernir los ambientes externos. Es decir, un demonito que venga por acá, una maquinación de las tinieblas que venga por acá, un trabajo de hechicería que venga por acá, una cosita que venga por allá. La palabra del Señor expone y deja de manifiesto toda cosa creada, porque no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ni espíritus, ni demonios, ni lo alto, ni lo bajo, ni ningún tipo de autoridad. No hay nada que no quede de manifiesto dentro de una iglesia que come, vive y se alimenta de la palabra del Espíritu. No hay nada que no quede de manifiesto, absolutamente nada. Porque es su cuerpo, que tiene anticuerpos, que está unida, que está en el Espíritu, no en el alma, que vive del Espíritu. Y Cristo habla, y Cristo cuida a su iglesia, como un esposo cuida a su esposa. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, es decir, el dueño de la iglesia, que es Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. A Él tenemos que dar cuenta. Por eso Él hace ese trabajo desde Él hacia abajo, y todo vuelve a Él, porque a Él debemos dar cuenta, y todo vuelve, y es un círculo, es una unidad perfecta, la del Espíritu, y la palabra mantiene unida y mantiene un equilibrio en todas las cosas. Termino. Versículo 14. Por tanto, es decir, habiendo expuesto todo lo anterior, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Mezquinemos y retengamos nuestra profesión. ¿Qué está insinuando la palabra? ¿Sabes cómo quieren las tinieblas matar asignaciones en este tiempo? ¿Sabes cómo quieren callar profetas en este tiempo las tinieblas? ¿Sabes cómo quieren abortar diáconos, profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Sabes cómo quieren aniquilar jóvenes en este tiempo las tinieblas? ¿Sabes cómo quieren enfermar la mente de niños? ¿Sabes cómo las tinieblas quieren destruir absolutamente todo? La Biblia dice: retengamos nuestra profesión. Por eso, esta palabra y esta espada de filo habla de un proceso y habla de salud. Porque la iglesia es un cuerpo y la iglesia tiene que tener salud. Y tenemos que identificar a las tinieblas. Tenemos que identificar todo espíritu de error. Tenemos que identificar lo que no edifica. Tenemos que identificar lo que resta y no suma. Tenemos que identificar lo que es el alma y lo que es el espíritu. Tenemos que identificar la palabra del espíritu y la palabra de los hombres. Tenemos que identificar cómo suena la voz del espíritu y cómo suena la voz de los hombres, para no correr detrás de espejitos de colores. Tenemos que aprender, porque la voz del espíritu, ¿sabe dónde está? En el espíritu. Yo, como ministro del Altísimo, como siervo de Jesucristo y ministro del nuevo pacto, ministro una palabra del Espíritu, no me ocurrencia lo que vi en TikTok o encontré por ahí. Lo que el Espíritu marca para su iglesia, los ministros del Espíritu. Pero nosotros tenemos que dejar que esa palabra, primeramente, recuerda el primer paso: tengo que estar en Cristo, en el reposo. Mi mente reposando en Él, mi vida reposando en Él. Segundo, tengo que ponerme en la mesa de operaciones, porque la palabra del Señor es una operación. Hay quien predica: bueno, voy a ver qué pasa. No. Cuando te vas a operar te dicen:
Hermanito querido, presentate en ayuna, pégate un buen baño, desinfectate un poco, sacate los diversos microbios y microorganismos que están habitando en tu hermoso cuerpito. Ponerte un burrito, no sé qué, disfrazarte de qué sé yo, de Michael Jackson, qué sé yo, a la mesa operación, y ahí sí, hasta luego. Y uno empieza, y cuando te despertaste, ya está la operación, la palabra produjo fruto, lo vas a ver en tu casa, lo vas a ver en tu familia, lo vas a ver en tu generación, lo vas a ver en tu economía, lo vas a ver en tu salud, lo vas a ver de acá a 10, 15 años, lo vas a seguir viendo porque la palabra viva y eficaz, la operación ya está lista. Pero si yo vengo como un armadillo loco y estoy así en mi cabeza, las emociones, difícilmente Dios me habla. ¿Por qué cree usted que cuando Jacob salió corriendo de Saúl, su hermano, ¿se acuerdan? Salió por el desierto, venía con un ojo mirando para atrás y con otro para adelante, porque su hermano juró matarlo. Salió disparando, su corazón a mí, su mente pensando: ¿a dónde voy? Me va a comer un animal acá en el desierto, me va a pasar algo. Iba ahí hasta que llegó a cierto lugar y la Biblia dice que rendido. Había una piedra, él se apoyó y durmió. Recién ahí Dios pudo acercarse y hablar. Distinto a Abraham, porque Abraham estaba conectado y estaba listo para que Dios le hable. Acá o allá afuera también, en cualquier lado. Porque Dios te habla, te trabajas, andas en moto, te estás bañando, haciendo cualquier cosa, porque Él habla al Espíritu. El asunto es que nuestra mente esté en el reposo que es Cristo para poder escuchar. Si no, Dios va a tener que esperar que nos durmamos para como Jacob. La única forma. ¿Quiere que le traduzca qué significa? Que nos durmamos. No esperemos a que Dios sea más fuerte que nosotros. Es mejor presentarnos y decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Estoy en tu reposo. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar al Señor.